Nada ahora. Ahí está, perfecto. Bueno, creo que está todo bien. Bueno, ahí vamos. Bueno, la introducción, bueno, no quedó grabada. La saben ya. Bueno, entonces vamos a empezar un poquitito a hablar, digamos, este tema que nos interpela, el que es el consumo de sustancias. Hablamos de que algunas obviamente son legales, otras son prohibidas. Y decíamos que lo que tienen en común, que es el potencial de generar algún tipo de dependencia. ¿Sí? Por eso digo acá, ¿no? La dependencia, las adicciones para distinguir, como venimos trabajando a lo largo de esta diplomatura, en lo que entendemos como uso, cuando aparece ya las dependencias, ¿no? El desarrollo de tolerancia, la dependencia que puede ser física o psicológica, y cuando tenemos los casos de adicción. Eh, Les dije que vamos a ver, bueno, cada una de las intervenciones o tratamientos según las sustancias, porque obviamente implica intervenciones diferentes según las dependencias. Bueno, acá es adicto, me gusta hacer disparada de pregunta, que cuando estamos en la presencialidad se da como un poco más de debate, acá este formato a veces cuesta más. Pero yo pregunto, ¿es adicto quien puede o quien quiere? ¿No? O sea, la adicción es mucho más que una simple decisión. O sea, al principio, por ejemplo, puede aparecer como una elección personal, pero una vez que la persona desarrolla la dependencia, su cerebro cambia. Y ahí esa sustancia ya se convierte en una necesidad. Y en una necesidad que es muy difícil de controlar. Entonces, la pregunta ¿es adicto quien puede, quien quiere o quien no puede dejar la sustancia? Quien no puede dejar la sustancia. Pero hay ciertos elementos que interactúan, ¿sí? Que vamos a tomar en cuenta para ver el potencial riesgo de adicción. ¿Qué son? Los factores. Bueno, hago un PowerPoint que tarda en entrar la foto. ¿Qué son? Los factores de riesgo, ahí está, que pueden ser antecedentes, o sea, determinar ciertos factores que ejerzan una función como antecedentes para que haya riesgo de adicción, condicionantes y desencadenantes. Vamos a ver cómo los factores biológicos, emocionales y sociales, ¿sí? Esos tres grupos de factores, interactúan para determinar el riesgo de una adicción. Entonces tenemos estos factores, obviamente interactúan de una manera bastante compleja. Dijimos que algunos pueden funcionar como antecedentes, otros como condicionantes y en algunos momentos específicos actúan como desencadenantes también de un consumo problemático. Empezamos con los factores biológicos y si tomamos en cuenta dentro de los factores biológicos como antecedentes o condicionantes, lo primero que aparece es la genética. O sea, nosotros tenemos una genética que puede aumentar de alguna manera la vulnerabilidad a desarrollar adicciones, ¿sí? Porque algunas personas heredan de alguna manera cierta predisposición, por ejemplo,
a tener respuestas como más intensas frente a las sustancias, ¿sí? Y eso dice, bueno, tiene una carga genética, digamos, esa reacción frente a un consumo. Hay muchísimos estudios que muestran, o sea, que hay evidencia que ¿me preguntan algo o no? Que las adicciones pueden tener una base genética. Dentro de esto, de los factores biológicos, tener familiares con antecedentes de adicciones incrementa también este Que ya lo sabes. riesgo. A ver, bueno, ahí la silencié porque me salía que era Gabriela. Perdón, lo silencio porque si no es como que interfieren. Bueno, volviendo entonces, tener familiares, les decía, con antecedentes de adicciones, incrementa obviamente el riesgo de desarrollar una adicción porque aparece la predisposición heredada. Después importa, entonces tenemos la genética, acuérdense, ahí va. Después aparece la neuroquímica y estos circuitos cerebrales. ¿Qué pasa? Las sustancias y las conductas adictivas. ¿Se acuerdan que vimos en las adicciones sin sustancia, por ejemplo, la ludopatía en la clase de Contrartese? Hay ciertas conductas, como las sustancias, que activan lo que llamamos el sistema de recompensa del cerebro. Cuando se activa esta parte del cerebro, ¿qué pasa? Se libera dopamina. Y esta dopamina va reforzando, ¿sí? Este exceso de dopamina va reforzando justamente los patrones de consumo o la repetición, digamos, de la conducta. Entonces, con el tiempo, el cerebro necesita que cada vez mayores cantidades de la sustancia o repetir más veces el comportamiento, acuérdense lo de la tolerancia, ¿para qué? Para sentir el mismo nivel de placer que sintió en el inicio. Y esto incrementa, obviamente, en este círculo el riesgo de la dependencia. Entonces acá también, dentro de los factores biológicos, se ven esta neuroquímica, ¿no? Este exceso de dopamina y este funcionamiento de los circuitos cerebrales. Y después tenemos el desarrollo cerebral. ¿A qué nos referimos con esto? A lo largo del crecimiento, sobre todo en adolescentes y en adultos jóvenes, el cerebro no está formado totalmente, o sea, el cerebro está en desarrollo. Entonces, especialmente en ese momento en el que está en desarrollo, se están desarrollando áreas que están relacionadas con ¿qué? Con el control de los impulsos y con la toma de decisiones. Miren si no es fundamental, ¿no? A la hora de tomar decisiones acertadas. Entonces, ¿se acuerdan la presión de los pares, esta cosa de la pertenencia? Yo estoy con un cerebro en desarrollo que todavía no tiene tan fortalecidas estas áreas del control de los impulsos y de la toma de decisiones, obviamente me hace más susceptible a los efectos que generan las sustancias adictivas. Y cuando hablamos de desencadenantes, hay ciertas condiciones médicas y hay ciertos cambios hormonales que pueden también como desencadenantes, acuérdense, después lo vamos si tuviera el pizarrón, falta el pizarrón, pero bueno, después lo vamos a unir todo. Estos desencadenantes, hay ciertos momentos en que pueden provocar que la persona con estos cambios hormonales o con ciertos diagnósticos médicos busquen sustancias. ¿Para qué? Para aliviar la sintomatología física y emocional. Bueno, entonces, esos serían de alguna manera, resumidamente, los factores biológicos. Vamos ahora a los factores emocionales. También hablamos de que estos factores emocionales pueden ser antecedentes y condicionantes, acuérdense, de la posibilidad o del riesgo de una adicción.
Dentro de esos, el estrés y los traumas no resueltos, hemos hablado a lo largo de esta diplomatura de este tema, digamos, ¿no? Del estrés, las personas que tienen un elevadísimo nivel de estrés o que tienen estos traumas no resueltos para el psicoanálisis, ¿no? Esa cosa que está ahí latente en el inconsciente, pero que hace sintomatología física o psíquica, personas que pudieron haber sufrido abuso, negligencia en el cuidado, pérdidas significativas, accidentes, ¿sí? Ciertas cosas que quedan ahí como un hecho traumático y al no poder resolverlo, obviamente recurren a sustancias o a conductas adictivas como de alguna manera una forma de escape, ¿sí? De escape de ese padecimiento o de una especie de autorregulación emocional recurriendo a sustancias, que muchas veces, y vamos a ver acá, son sustancias legales y muchas veces son sustancias indicadas. El tema es cómo después usamos esas sustancias indicadas, ¿sí? Bueno, pero bueno, recurren a esas sustancias. Tenemos por ejemplo, a ver, los trastornos como la depresión, la ansiedad, saben que se medica rápidamente, el trastorno de estrés postraumático, eso llega muchísimo a la clínica y requiere medicación. Y el tema acá es cómo, de alguna manera, en esta interacción que vamos a ver de los diferentes factores, una medicación indicada para un evento puntual de acuerdo a ciertas características, puede predisponer también a las personas hacia la adicción, ¿sí? Vamos a ver estas interacciones. Bueno, otro tema, aparte de la baja autoestima, que lo hablamos también. Los problemas de alguna manera de identidad, ¿no? La falta de confianza en uno mismo, la insatisfacción personal, ciertos problemas que aparecen como para poder construir una identidad propia que sea sólida. eh, y esas situaciones, digamos, cuando hay una dificultad de tener una identidad sólida, obviamente empiezo a sentir cierta presión por la aceptación, ¿no? Esta mirada de la afuera, acuérdense, la presión de los grupos de pares, y ahí, cuando yo no tengo una autoestima muy sólida y muy fuerte, aparece este tema de la presión de los grupos de pares, como grupos de consumo, la posibilidad de tener ciertas conductas de riesgo. Esto lo vimos bastante cuando vimos el taller de escuela para familia. Hay cierta edad en la que, bueno, son más propensos, que están, digamos, todo esto en desarrollo. Y la dificultad en el manejo de las emociones. O sea, las personas que no tienen qué habilidades, ¿sí? Los que hicieron la diplomatura en bienestar lo tienen súper claro, no tienen las habilidades adecuadas como para gestionar emociones intensas, ¿sí? O sea, emociones intensas podemos pasar todos, y es distinto cuando tenemos las habilidades adecuadas como para atravesar una tristeza muy grande, una frustración muy grande, enojo, incluso la ansiedad, ¿sí? Como se vive en estos días en la sociedad. Bueno, esas falta de herramientas, obviamente, aparece un mayor riesgo de utilizar sustancias o tener conductas adictivas para poder aliviar estos estados que les decía. ¿Sí? Entonces, situaciones de mucho estrés, situaciones de conflictos interpersonales, de pérdidas significativas o experiencias traumáticas pueden activar de alguna manera como desencadenantes directos para que aparezca el consumo. Esto especialmente cuando no hay herramientas de afrontamiento que sean adecuadas. Bueno, eso dentro de los factores emocionales. Y nos quedan los factores sociales en esta tríada que les decía.
Y de nuevo, si pensamos en los antecedentes y condicionantes, que aparece el entorno familiar, que un poco lo vimos como bastante desarrollado cuando hicimos escuela para familias, y habíamos dicho, crecer en un ambiente en donde hay abuso de sustancias, donde hay violencia, donde hay negligencia en el cuidado, todas esas circunstancias obviamente aumentan el riesgo de desarrollar adicciones. También, y lo vimos un poquitito con Patricia en la clase pasada, puede influir el estilo de crianza, ¿sí? Que es muy importante. Por ejemplo, las familias demasiado permisivas, como el otro extremo, ¿no? Las familias muy autoritarias, ambos modelos pueden contribuir a la vulnerabilidad y a la posibilidad de la adicción o del abuso de sustancias. Entonces, un entorno familiar con antecedentes de consumo, una red social que normaliza el uso de sustancias o incluso situaciones de marginalidad, eh, son, digamos, condicionantes de riesgo bastante importantes. Bueno, acá el grupo de pares, que también habíamos trabajado y lo nombramos hace un ratito, o sea, esta influencia de los amigos y de los círculos sociales es muy fuerte, obviamente, especialmente en adolescentes y en los jóvenes, porque esa presión, que lo vimos claramente, para pertenecer o para encajar, digamos, en ciertos grupos, puede llevar a que probemos porque no me quiero quedar afuera. Entonces el grupo de pares, digamos, esto que llamamos la red social, también me puede llevar a comportamientos de riesgo o a probar sustancias con la posibilidad de desarrollar una adicción. Y finalmente, bueno, el tema de la accesibilidad y las normas culturales. Esto es la facilidad de acceso que tengamos a las sustancias, a ciertas sustancias, y lo que tiene que ver con las actitudes culturales hacia el consumo también influyen. Esto quiere decir los medios de comunicación, el lenguaje social en relación a ciertos consumos, eh, cómo se normalizan o se naturalizan. Obviamente entra dentro de esto de los predisponentes que serían las normas culturales. Hay ciertos lugares en donde las drogas son más accesibles o son muy socialmente aceptadas. Lo podemos decir, a ver, un ejemplo, la marihuana acá en la Argentina, que si bien no está legal, tiene buena prensa. Entonces, bueno, ahí sería, digamos, la accesibilidad o el tema de que esté socialmente aceptada, el riesgo de que se llegue a un uso abusivo, obviamente aumenta. Entonces tenemos influencias como la presión social, ¿sí? La accesibilidad, esto que decimos, el acceso fácil a las sustancias, o también los eventos de crisis social. Por ejemplo, la pérdida del empleo o los problemas económicos. A ver, todas estas cosas las vemos, ¿cierto? En pandemia, post pandemia, los efectos que tuvo la pandemia, la crisis económica. Esto lo digo bien, que nos pasa a los argentinos, ¿no? Bueno, todas esas situaciones, obviamente, pueden o desencadenar el inicio de un consumo o intensificar también un consumo que tenemos, ¿no? Yo vengo, bueno, no, pero yo fumo de vez en cuando, bueno, empiezo a estar ansiosa, nerviosa, pierdo el trabajo, problemas económicos, el aumento de ese consumo. Bueno, entonces, en conclusión, la adicción, ¿sí? Aparece de alguna manera como el resultado de una interacción entre antecedentes, acuérdense, ¿sí? Que son las predisposiciones biológicas, emocionales, ahí tenemos los antecedentes que traemos, condicionantes
que aparecen los factores del entorno social y el estado emocional también como condicionante, y los desencadenantes, que son eventos específicos de alguna manera que aumentan la posibilidad de consumo. Bueno, esta la vimos en muchas ocasiones, pero siempre es importante recordar esta definición de la adicción que da la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Como esta cuestión de una enfermedad, primer punto, crónica, recurrente del cerebro, que se caracteriza por esta búsqueda y este consumo compulsivo, ¿no? De la sustancia o la repetición de una conducta, a pesar de que tenga consecuencias negativas. Y esa condición afecta tanto el control, ¿no? Sobre el uso de una sustancia o la capacidad de tomar decisiones racionales. Ahí tenemos esta cuestión de, acuérdense, el control, la capacidad de tomar una decisión racional sobre ese consumo, poder frenarlo, porque hay cambios que vamos a ir viendo con cada sustancia, cambios neuroquímicos que se dan en el cerebro. Entonces es importante ver que, bueno, estos tres elementos son claves para entender la adicción, que es la compulsión, ¿sí? Compulsión por el uso de una sustancia o por la realización de la conducta. La pérdida de control que tenemos para detener o reducir el consumo o la conducta y la persistencia en el uso, que es a pesar de las consecuencias perjudiciales que puedo tener en mi vida personal, en mi vida laboral, en mi vida social e incluso en la salud, persisto en el uso. Estos tres elementos son claves cuando hablamos de adicción. Bueno, y como les decía, la definición de adicción que da la Organización Mundial de la Salud, también nos dice que la adicción puede involucrar dependencia física, que acá tenemos la definición, es, bueno, donde el cuerpo de alguna manera se habitúa a la sustancia, una dependencia psicológica, donde la persona siente que necesita la sustancia o la actividad para manejar emociones o situaciones. ¿Sí? Entonces tenemos en la adicción, perdón, en la adicción, dependencia física o dependencia psicológica, el cuerpo acá se adapta a la presencia de una sustancia, la falta de esa sustancia en la dependencia física provoca síntomas físicos de abstinencia, ¿sí? Esos síntomas que aparecen en la abstinencia muchas veces aparecen como temblores, aparecen náuseas, dolores musculares, una ansiedad muy intensa y en algunos casos, cuando hay un uso muy abusivo o muy prolongado, mucho más severos, aparecen convulsiones, alucinaciones, o sea, el cuadro se va agravando también en esto, ¿no? En la persistencia del uso o en cuando se abusa, digamos, rápidamente en mucha cantidad. Bueno, entonces, la persona con la dependencia física, ¿qué hace? Necesita consumir la sustancia, ¿para qué? Para evitar esos síntomas de abstinencia. Entonces, recuerden esto, porque este es el formato cíclico, de alguna manera, del consumo, que es el camino hacia la adicción. Bueno, entonces, en la dependencia física, esperen que, ahí está. Esta distinción que les voy a hacer ahora es un poquitito teórica, ¿sí? Porque a veces la mayoría tiene ambas dependencias, pero quiero un poquitito resaltar, digamos, en teoría, algunos efectos que tienen las sustancias para poder entender y diferenciar la dependencia física, ¿sí? Entonces aparecen con mucha dependencia física los opioides, ¿sí? Como la heroína, la morfina y algunos analgésicos recetados.
el alcohol, las famosas benzodiazepinas eh, y la nicotina, ¿sí? Entonces ahí tenemos el alcohol. Bueno, los opioides en realidad tienen mucho, no tienen casi dependencia psicológica, vamos a decir, no armás como un armado en tu cabeza. ¿Vieron cuando yo le decía los mitos del consumo? No tiene tanto. El alcohol tiene un alto potencial de generar dependencia física, ¿sí? Aunque también vamos a ver que tiene también un formato medio psicológico, pero bueno, el alcohol cuando está usado a lo largo de muchos años o tiene un consumo muy, muy masivo, la abstinencia del alcohol, la desintoxicación es muy peligrosa, controlarla mucho exhaustivamente, un control médico, o sea, es muy difícil hacerla sin supervisión médica. Las benzodiazepinas saben que son los ansiolíticos, ampliamente recetados, son potenciales, digamos, generan mucha dependencia física en periodos de uso prolongado, porque las benzodiazepinas hay que recetarlas y seguir estrictamente el corto plazo, digamos, ¿no? De la indicación de la benzodiazepina. Lo que pasa es que después está la automedicación o la receta del amigo que dice que la tomes porque a él le fue bárbaro. Bueno, estas cosas del microtráfico que existen tanto. Bueno, y les decía, la nicotina, presente en los productos que tienen tabaco, que produce una dependencia física importante porque la nicotina es muy generadora de sintomatología de dependencia física, o sea, el cuerpo la pide de alguna manera. Bueno, acá tenemos las sustancias que generan dependencia psicológica. La dependencia psicológica, lo que la caracteriza es como un fuerte deseo o una necesidad muy grande de consumir la sustancia. ¿Para qué? Para tener, de alguna manera, como alivio emocional, o para reducir algo de estrés, o para cuando tengo que enfrentar una situación difícil. Ahora, a diferencia de la dependencia física, acá los síntomas de abstinencia que aparecen son emocionales, son mentales, ¿sí? Aparece irritabilidad o ansiedad. Entonces, yo antes de sentir eso, bueno, nada, elijo consumir para como controlar ese cuadro de ansiedad. Pero esto está en la mente, ¿sí? Entonces, este tipo de dependencia se da cuando la sustancia o la conducta, digamos, que hacemos, yo la veo como un método. Es como, digo, bueno, tengo este método para enfrentar problemas emocionales o como un refugio o como una técnica. Miren, les voy a contar algo personal. Yo hace muchos años, cuando empecé, yo doy clases en la facultad desde que me recibí en diferentes materias en psicología, pero después empecé a ir a congresos, bueno, siempre hay como una adrenalina cuando uno va a un congreso y una vez me tocó ir a un congreso en el que tenía que presentar en inglés. Y yo estaba súper, pero no, tenía una ansiedad, chicos, que le digo que era todo el manual de la sintomatología de la ansiedad. Y estaba con una compañera ahí que también presentaba y me dice, no, no, vos tenés que probar y tomarte unas gotitas de esto. Y yo le dije, ¿pero qué es esto? Y era un Neuril que, bueno, es un clonazepam, ahora después lo vamos a ver un poco más desarrollado. Y bueno, y yo dije, bueno, y me animo. Y me las tomé. Entonces, bueno, yo di bárbaro, no sé si, digamos, estaba tan nerviosa que ni me acuerdo, pero di bárbaro. Y después digo, bueno, mi cerebro realmente en la siguiente vez que yo tenía un congreso dije, yo capaz que no voy a poder darlo si no tomo las gotitas. Después, por suerte, bueno, nada, tuve conducta, tuve mucho apoyo de mi coach, de mi analista, y bueno, pero digo, la invitación
a usarlo como método, ¿no? O esta cosa de la seguridad como refugio, como, bueno, voy a dar mucho mejor si no tengo esta taquicardia. Nada, hay que desafiarse, e intentar pasar ese momento sin recurrir a una sustancia, porque si no, esta cosa de creer que no voy a poder sin la sustancia es muy, muy fácil que suceda. Bueno, entonces decíamos, estas sustancias, algunas sustancias que generan dependencia psicológica, tenemos el cannabis, ¿sí? Eh, a ver, espera un segundito. Mm, Bueno, déjalo acá. Perdón. Bueno, seguimos. Entonces, estas sustancias, de alguna manera, que tienden a generar dependencia psicológica, está el cannabis, decíamos, ¿no? El cannabis tiene una dependencia física bastante baja. El consumo frecuente sí puede llevar, obviamente, a una fuerte dependencia psicológica. Después tenemos los estimulantes como la cocaína o las anfetaminas, ¿sí? La cocaína las anfetaminas generan mucha dependencia psicológica porque tienen un importante efecto, tanto la cocaína como las anfetaminas, ¿sí? En el sistema de recompensa del cerebro. Entonces hay todo un entramado mental que genera una dependencia psicológica. Tiene una necesidad, digamos, de deshabituación con la cocaína, con mucho efecto físico, pero tiene una impronta fuerte de dependencia psicológica. Y después las alucinógenas o lo que llamamos psicodélicas, ¿no? Los hongos y los cibios que se usan tanto en los viajes chamánicos y demás, o el LSD, que no producen casi dependencia física, estas drogas psicodélicas, pero sí pueden desarrollar una dependencia psicológica porque tienen un fuerte, como una sensación de escape de la realidad que, bueno, obviamente genera que lo que yo les contaba un poco, que yo armo en mi cabeza, que un buen viaje, como con la terminología que se usa con estas sustancias, a mí me permite, digamos, evadirme de la realidad y una vez que lo pruebo, me armo este refugio, como les decía, y ahí se arma el clic de la dependencia psicológica. Si alguno me quiere preguntar algo, me frena, ya saben, se los digo siempre. Bueno, y la realidad es que las sustancias, yo les decía, cuando yo hago esta distinción la hago como muy tecnicista para hacer la clase, ¿sí? Muchas veces ya ven en esto que cuando digo, bueno, sustancias que generan ambas dependencias, ya aparece el alcohol, que tiene una dependencia física, que incluso tiene síntomas graves de abstinencia, como les decía, pero que a la vez también tiene la dependencia psicológica, digamos, de, bueno, esta cuestión de yo me siento, no sé, mejor o puedo encarar mejor chicas cuando me tomo unos traguitos de alcohol, o la creencia de que manejo mejor, o bueno, digamos, ciertos mitos que se acuerdan que los trabajamos, en donde yo siento que el alcohol a mí psicológicamente, ¿no? Me da como una seguridad o hago mejores approach o lo que sea, ¿no? Una cosa psicológica. Bueno, después tenemos también la nicotina. La nicotina, les decía, causa dependencia física, que tiene también síntomas de abstinencia muy intensos, pero ¿por qué tiene una dependencia también psicológica? Por el hábito. ¿Vieron la gente que dice, bueno, yo me voy a sentar a tomar un cafecito? Y el cafecito es como que me lleva a el cigarrillo. O gente muy insegura que dice, ay, es que como que yo no puedo empezar a hablar si no tengo el cigarrillo en la mano, casi como una especie de bastón.
Ahí, en estos ejemplos, es donde se ve que además de que tenga una dependencia física, aparece lo que yo me armo en mi cabeza, por lo cual necesito la sustancia, ¿sí? Ahí se ve la dependencia psicológica, ¿no? Eh, los opioides. Bueno, los opioides no solo causan dependencia física, vieron que aparecía como en primer lugar cuando yo les hablaba de la dependencia física, sino también psicológica, ¿por qué? Porque alivian tanto el dolor físico como el dolor emocional, o sea, se indican recetados en ambas situaciones. Entonces, el dolor emocional, ¿sí? Se genera, digamos, estas cuestiones de calmar la angustia y yo empiezo a tener este entramado de que, bueno, si estoy mejor si consumo el opioide, no porque me lo pide el cuerpo, sino porque me lo dice mi mente. ¿Sí? Acuérdense que nuestros pensamientos son capaces de sostener o no determinadas sensaciones, ¿sí? A veces la emoción se siente durante máximo 100 segundos, pero mi pensamiento puede condicionar y hacer que yo siga sufriendo. Ahí está la dependencia psicológica, ¿sí? Y bueno, y las benzodiazepinas que te decía que tienen un efecto calmante, que tienen dependencia física, pero la dependencia psicológica de las benzodiazepinas también aparece cuando las personas dependen de las benzodiazepinas, por ejemplo, para manejar la ansiedad, esto que les contaba, ¿no? Entonces, todos los lorazepam, diazepam, son el Xanax, el Valium, el clonazepam, toda esta bandita que casi se utiliza por recomendación de amigos, por más que tengan la indicación de ser recetadas, tienen como, viste, a veces se consumen como caramelitos. Y estos medicamentos tienen que ser recetados, yo se los decía claramente, a corto plazo, tienen que estar muy supervisados por los psiquiatras, que también, mis amigos psiquiatras a veces son un poco laxos con las recetas, y tiene efectos sedantes y genera, digamos, una potencial dependencia, sobre todo cuando se dan o se toman en dosis altas, que ahí está la autorregulación de la cantidad que se toma de medicación, o cuando se la toma por periodos muy prolongados. Es muy, muy difícil deshabituación de las benzodiazepinas. No se pueden sacar, hay que hacerlas gradualmente, bueno, tiene todo su tema. Bueno, estas distinciones entonces que les hice son claves de alguna manera. ¿Para qué? Para entender cómo tengo que tratar la adicción, ¿sí? Porque ambos tipos de dependencia obviamente se intervienen de manera diferente. Bueno, y otra distinción que les decía al principio que podemos hacer es entre las drogas legales y las drogas ilegales, ¿sí? Entonces, entre las drogas legales tenemos el alcohol, el tabaco, medicamentos psicoactivos, cafeína. El otro día me preguntaban en un podcast y yo les decía que el alcohol y la cafeína son, digamos, muy populares de uso, digamos, entre las drogas legales. Después, bueno, yo acá hice una selección de también les decía, de la casuística, lo que llega al consultorio. Bueno, cannabis medicinal, estos medicamentos que son del trastorno de déficit atencional con hiperactividad, eh, estos medicamentos se empiezan a dar cuando los chicos son bastante chicos. Vieron muchos chicos diagnosticados con este trastorno, muy rápidamente diagnosticados a mi gusto y muy rápidamente medicados, que después quedan como enganchados al tema de la medicación y bueno, y no deja de ser una droga legal. Bueno, y los antidepresivos y los antipsicóticos, que son todas drogas legales. El alcohol, a ver si vamos a hablar específicamente, bueno, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, ¿sí?
Entonces, al ser un depresor, ¿qué hace? Reduce la actividad del cerebro y reduce también o afecta la médula espinal. Entonces, yo siento como efectos, digamos, la relajación, de alguna manera, una disminución de la ansiedad inicial, pero también, ¿qué me afecta? La coordinación motora y me afecta los reflejos. O sea, hay una disminución concreta de la actividad neuronal al deprimir el sistema nervioso central. ¿Y qué tiene? Diferentes fases, digamos, los efectos que genera. Primero tengo como los efectos inmediatos. Yo puedo sentir relajación, me desinhibo, tengo inmediatamente hay una disminución, digamos, de esta coordinación motora y del tiempo de reacción, ¿no? Vieron que es como que quiero agarrar el vaso y siento que lo tengo acá y lo tengo más allá. Empieza un poco esto inmediata, esos son los efectos más inmediatos. Después tiene, bueno, efectos a corto plazo, que es ya lo que llamamos el estado de embriaguez, y aparece cierta irritabilidad o los cambios de humor. Ahí aparecen los riesgos de accidentes, ¿no? Que es bueno, cuando tomé y después salgo a manejar. Inclusive, en este caso, en exceso, digamos, a veces es en una primera o segunda salida de los chicos y una toma muy abusiva de alcohol, tenemos los cuadros de comas alcohólicos, lo que se llama intoxicación alcohólica, que sucede a veces con chicos digamos, que no son habituales consumidores de alcohol. Y en los efectos a largo plazo ya sí aparece el daño hepático, la famosa cirrosis, problemas cardíacos, puede aparecer ya trastorno de la memoria, bueno, la dependencia física y psicológica que yo les marcaba antes, incluso con mucho tiempo de uso aparecen ciertos trastornos mentales. En cuanto a la accesibilidad, bueno, tiene mucha accesibilidad, está ampliamente disponible, está socialmente aceptado y tiene muy buena prensa y mucha publicidad. Vieron que se armó como una movida, digo yo, esta cosa de que todos son enólogos y ir a una bodega y como los regalos se empezó como a regalar, ¿no? Las cajas de vino y están como cool saber de vinos y todos opinan y los varietales ¿no? Y las bodegas de autor y como mucha cultura, digamos, que lo ponía como en un lugar, bueno, de un consumo muy, muy, muy accesible y muy socialmente aceptado. Entonces, cuando hablamos de las dificultades que encontramos en el tratamiento, el estigma que tiene esta sustancia es menor, ¿por qué? Porque es legal, primer punto. Pero además de ser legal, tiene una normalización social, esta cosa de la aceptación que les decía, que de alguna manera dificulta muchas veces la identificación de una situación de abuso. Eh, la abstinencia también es difícil porque puede ser muy, muy peligrosa, o sea, la desintoxicación cuando hay una habituación grande tiene que ser supervisada. Y que bueno, esas serían como las dificultades en el tratamiento que tenemos con el alcohol. Bueno, después aparecía el tabaco, la nicotina, que es altamente adictiva, la nicotina, además de que el cigarrillo tiene en cantidad de sustancias cancerígenas, mayormente en el papel, ¿sí? Del tabaco, pero lo que genera la adicción es la nicotina. También tiene fases en sus efectos, tiene como, bueno, efectos inmediatos, que es enseguida aumenta el ritmo cardíaco cuando se fuma, se eleva la presión arterial, hay mucha estimulación mental y también hay relajación, digamos. Por eso se usa en esta cosa, ¿no? Del cafecito en la interacción. Muchas veces les decía como casi una especie de bastón en la interacción.
Los efectos a corto plazo ya tienen una tolerancia muy rápida. La nicotina genera una tolerancia muy rápida, aumenta mucho, mucho la ansiedad cuando falta el cigarrillo, aparece la tos, un poco de disminución en la capacidad pulmonar y a largo plazo ya sí aparecen las enfermedades respiratorias crónicas que son conocidas como EPOC, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, el cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Como signos, digamos, del uso a largo plazo del tabaco, de la nicotina. En cuanto a las dificultades en el tratamiento, lo que tiene es un alto índice de recaída, ¿sí? Como tiene una muy, muy fuerte dependencia física y psicológica, acuérdense esta cuestión del hábito social, entonces hace que a muchos fumadores les cueste muchísimo, muchísimo poder dejarlo. Bueno, esto les traje porque la verdad que son datos significativos si bien se empezó a controlar un poco con la reglamentación hace unos años del Ministerio de Salud, sobre todo que se cumple en Cava, de no fumar en lugares públicos cerrados y esta cosa de tener que salir para fumar, bajó un poco. De todas maneras, las cifras, o sea, hay 14 millones de fumadores, por día mueren 100 fumadores. A mí siempre me alarma cuando digo por día 100 fumadores, cada día empiezan a fumar 500 jóvenes. Es cierto que un poco el debut, digamos, del pasaje, ¿no? De la adolescencia a la juventud, empezó a ser reemplazado más por el alcohol, pero de todas maneras el cigarrillo no es que perdió popularidad. Incluso un tema aparte y una clase aparte son el uso de los vapeadores, ¿vieron? Esos vapes que tienen un montón de papers, un montón de estudios. Por eso la ANMAT nunca los permitió para venderlos en la Argentina, porque aparentemente la inhalación, digamos, ¿sí? De este vapor y que aparte se le agregan menta, chocolate, vainilla, digamos, saborizantes, tiene muchísimos estudios del daño que generan los pulmones, hasta pareciera que más y más rápidos y más destructivos que el cigarrillo común. Y bueno, en la Argentina mueren todos los años 40.000 personas por enfermedades que están relacionadas con el tabaco, o sea, lo que representa un 15,7% del total de muertes, digamos, de personas mayores de 34 años. O sea, a mí me alarman esos datos, por eso se los traje, porque nada, digo, el cigarrillo es algo que se naturaliza tanto, y sin embargo, me parece que hay que estar atentos de la cifra de vidas perdidas, ¿no? Bueno, después tenemos en la lista los medicamentos psicoactivos, ¿sí? Volviendo a las famosas benzodiazepinas, los caramelitos, y los opiáceos que son de prescripción, que también, bueno, los efectos inmediatos que pueden generar es inmediata reducción de la ansiedad o del dolor, porque recuerden que se tramitan para los dolores físicos y para los dolores emocionales de alguna manera, ¿no? Después, cuando se comienza a usar o compulsivamente durante mucho tiempo, aparece ya la somnolencia, la pérdida de coordinación, aparece una dependencia en forma bastante rápida y a largo plazo ya encontramos casos de deterioro cognitivo, ¿sí? Como cierta ralentización en la capacidad de respuesta. Aparece mucha tolerancia, lo cual implica dependencia física, dependencia psicológica, y hay mucho riesgo de sobredosis cuando se combina con otras sustancias, ¿sí? O sea, hace poquitito, y salió por todos los medios, vino un chico inglés que era de una banda muy conocida que se llama One Direction, y él tenía un antidepresivo recetado, digo, una persona que venía tomando habitualmente
un antidepresivo, y en esta combineta con cocaína, alcohol, bueno, él después tiene una muerte que aparentemente se desvanece, pero digo, esta interacción de sustancias, ¿sí? Con una benzodiazepina, que está tomada hace mucho tiempo, puede generar un cuadro de sobredosis que genere obviamente efectos no deseados con esta combinación de sustancias. En cuanto a la accesibilidad, si bien son disponibles solamente con recetas, yo insisto que hay mucha facilidad, digamos, en la indicación de recetas. A veces después yo no vuelvo al psiquiatra que me las recomendó por una situación puntual, le pido a un amigo, mi amigo me da la receta, se pierde un poco este control. Me parece que hay una accesibilidad bastante fácil, aún incluso con la indicación de los médicos. En cuanto a las dificultades en el tratamiento, bueno, hay los síntomas de abstinencia, digamos, de cuando falta, son bastante complejos. La desintoxicación tiene que ser gradual y muy supervisada, no se pueden dejar de un día para el otro. Cuando hablamos de opiáceos de prescripción, estamos hablando de morfina, derivados de la morfina. La morfina no se puede dar directa con pastillas, la morfina se necesita dar a través de una vía e internación, pero hay un montón de derivados de la morfina, o del fentanilo, la oxicodona, digo, son drogas que generan una desesperación en la persona que las está usando compulsivamente, y que tienen un potencial adictivo enorme. Así que la verdad que, bueno, son drogas complicadas. Bueno, la cafeína, que algunos me dicen, ay, bueno, pero droga, droga. La traigo porque, bueno, es recontra social, tiene también súper buena prensa, aparece obviamente, tiene el café, el té, algunos refrescos, algunas bebidas energéticas. Cuando yo empecé a trabajar en Cedronar, me acuerdo que uno las recomendaciones que logramos intervenir en una marca muy conocida de bebida energizante, fue que bajaran la cantidad de cafeína y de taurina que tenía esa bebida energizante, que no era la Red Bull, pero bueno, ahora se me fue el nombre hace muchos años, porque era como si los chicos, aparte que la combinan, ¿se acuerdan que la combinan con alcohol? Una bebida energizante que te está dando una orden al corazón, que sería acelerate, ponete como 30 tazas de café, era como si se tomaran ahí o más. No me acuerdo ahora exacta, el trabajo era muy interesante y se logró que se modificara, porque los chicos la combinan con alcohol, que para el corazón y para el cerebro, pero sobre todo para el corazón, el alcohol es un depresor. La cafeína con taurina es un elemento estimulante, es como darle una información al corazón, tipo, acelerate, levantate, ponete arriba, arriba, arriba y relájate, relájate. O sea, los casos de problemas cardíacos, eventos cardíacos, en chicos jóvenes con este consumo, en un momento fue alarmante. Porque bueno, obviamente es una droga que es estimulante, aumenta la alerta, la energía, y el alcohol es un depresor. Bueno, después el cannabis medicinal, en muchos lugares, Perdón, María, sí, hasta para estudiar se lo aconsejaba en, ¿viste? en los, Sí. en Y los vos sabés, momentos de estudiar. mm, Y si no, bueno, yo tengo 50 y en mi época de adolescencia era la combinación de Coca-Cola con café aspirina. hacía aspirina, ¿te acordás? Sí, yo tengo 57, pero también se usaba. Tre- Tremendo. Bueno, y en Estados Unidos usan Eh, para mí también debe ser alguna cosa así estimulante, pero en pastillas que la usan para estudiar, ¿viste? Y después no duermen, es como que para poder regular ese estado de alerta, después tienen como días, les lleva muchísimo tiempo restablecer un ritmo normal, porque obviamente eso Claro.
la desintoxicación, por más que haya sido un uso abusivo, porque este es el punto, vos podés usar con un tiempo muy prolongado o podés hacer un abuso de mucha dosis, ¿sí? Concentrada en pocos días, pero obviamente la desintoxicación de toda ese cuadro te va a llevar mucho tiempo y el peligro que conlleva en ese momento, todo lo que es en exceso, ¿no? Pero Sí, sí, el sí, tema sí. de la combinación de esta bebida energizante con el alcohol fue un tema que preocupó mucho. Yo estaba en el 2007 cuando trabajamos esto y se logró hacer una modificación por lo menos de la cantidad de cafeína y de taurina que tenían estas bebidas. Era tremendo. Bueno, y en cuanto al cannabis medicinal, que saben, en muchos lugares es legal para tratar como estas condiciones médicas, como el dolor crónico, o incluso se trata para las náuseas de los pacientes con cáncer, bueno, pero es también una droga legal. Y yo se acuerdan que les traía esto de los medicamentos para el trastorno de déficit atencional e hiperactividad. ¿Por qué? Porque yo tengo pacientes jóvenes ahora ya que están medicados, algunos desde que tienen 7 años con estas medicaciones. Eh, para mí se los medica un poco rápido, ese es mi criterio, a veces tengo algunas discusiones con esto, pero bueno, la droga es anfetamina o el metilfenidato, son drogas estimulantes, se prescriben legalmente, obviamente, para tratar el trastorno de déficit atencional. La narcolepsia. La narcolepsia es un síndrome, la gente se duerme a veces en una conversación, se duerme en una clase, se duerme manejando, o sea, la narcolepsia es un cuadro eh, riesgoso, digamos de alguna manera, entonces, bueno, obviamente se prescriben estas drogas, pero que de todas maneras no quedan exentas de que un mal uso o un uso abusivo genere, digamos, la dependencia y una adicción. Y después tenemos los antidepresivos y los antipsicóticos, acá sí, son legales, con receta, se usan para tratar los trastornos mentales, no generan dependencia física, pero de alguna manera alteran lo que se llama la química cerebral. ¿Sí? O sea, lo que hacen es como que modifican la forma en que los neurotransmisores se comunican dentro del cerebro. O sea, no cambian la estructura del cerebro, sino que de alguna manera modifican temporalmente la forma en que se comunican las neuronas, ¿sí? O sea, regula de alguna manera esa química cerebral mientras que se toma esa medicación, porque con eso lo que se hace es como que ajusta de alguna manera las funciones mentales, se estabilizan, pero igual que cualquier otra droga puede tener efectos secundarios y obviamente varía según cada persona la eficacia que pueda tener. A veces es muy difícil establecer las dosis, hay ensayo y error. Los antidepresivos, obviamente el objetivo que tienen es nivelar los neurotransmisores que están asociados como con el estado de ánimo, con el bienestar, y los antipsicóticos justamente regulan ¿qué? El exceso de dopamina. Y ahí que buscan hacer reducir de alguna manera los síntomas, como las alucinaciones y los delirios, y por eso se los receta, ¿no? Para mejor calidad de vida de estos pacientes con trastornos mentales. Bueno, dentro de las drogas ilegales, la reina digo yo, porque bueno, con muy buena prensa, la marihuana, cocaína, la heroína, el éxtasis, que es MDMA, los hongos y los cibios, el peyote, mescalina, la cocaína rosa o tusi, que la forma química es esta, la 12B, el LSD, la ketamina, ¿sí? Como vemos, hay un montón más, pero hice como una selección. Me falta arriba. Me viene después el título. Bueno,
Entonces acá empezamos con la reina, como digo yo, la marihuana. La marihuana es un distorsionador, tiene muy buena prensa, pero no deja de ser un distorsionador del sistema nervioso central, ¿sí? Porque el principal componente que tiene, o sea, su principal componente psicoactivo es el tetrahidrocannabinol, el famoso THC. Y este compuesto afecta la percepción, el pensamiento, el estado de ánimo, la coordinación, distorsiona de la manera en que el cerebro procesa la información. Miren si no será, digo, importante, porque a mí me altera cómo yo proceso los datos de la realidad, es la información. Entonces, la marihuana puede, imagínense, cambiar la percepción que tengo del tiempo, la intensidad con la que veo los colores, los sonidos, inclusive cuando, ahora vienen mezclas, o sea, depende cuál, depende qué se le pone, dónde se la cultiva, con qué cosas se las cultiva, pero en algunas dosis altas se puede llegar a tener alucinaciones leves. No le digo alucinaciones de los psicodélicos, pero alucinaciones leves tienen. También afecta la memoria, afecta la concentración, porque el THC, perdón, lo que interfiere es en el funcionamiento del hipocampo. El hipocampo es una región del cerebro que es crucial justamente ¿para qué? Para la formación de los nuevos recuerdos. ¿Sí? Entonces, afecta el hipocampo, afecta la formación de nuevos recuerdos, por ende causa problemas de memoria o causa problemas para poder concentrarse. También decíamos que produce cambios en el estado de ánimo. A veces se puede pasar de estar eufórico a estar como súper relajado, podemos tener ansiedad y de la ansiedad pasar a un cuadro paranoico, dependiendo de la calidad, dependiendo de cómo está mixeada y dependiendo de la dosis, ¿no? Y aparte, bueno, obviamente la sensibilidad individual. Saben que muchas veces ahora se usa que se comen, ¿sí? Las famosas tortas o brownies, y la mucosa del estómago tiene una absorción intensa y estos cuadros paranoicos empezaron a llegar masivamente al hospital con estos brownies locos o tortas locas que los chicos prueban. Eh, bueno, y también le decía la alteración de la coordinación motora, porque el THC también afecta como el cerebelo y los ganglios basales, ¿sí? Que son las áreas del cerebro, el cerebelo y los ganglios basales que controlan el movimiento. Entonces, obviamente, ponen en riesgo salir a manejar o la coordinación, digamos, que afecta la habilidad para realizar cualquier tarea motora, obviamente están en riesgo. Después hablábamos de la accesibilidad. Bueno, la accesibilidad depende de las leyes locales, ¿no? Es ilegal en algunos países como el nuestro y es legal o regulada en otros países. Estados Unidos, según los estados, la tenés permitida o no, pero digamos, de cualquier manera lo que tiene es que tiene buena prensa, ¿no? Es como es una droga que está muy naturalizada y no tiene así como no sé, como un efecto, cuidado con lo que genera la marihuana. Ahora, en cuanto a las dificultades en el tratamiento, justamente este consumo recreativo que está cada vez más normalizado, eh, sobre todo en lo que cuesta es en que el paciente pueda tener la motivación, ¿sí? Para pedir un tratamiento en casos de que hay una dependencia, porque no lo puede decidir o no lo puede determinar, ¿sí? Entonces casi no llega el pedido de ayuda. Y una cosa particular que tiene con la marihuana es la droga en la casuística clínica, por lo menos en la que yo tengo,
que más ha desencadenado problemas de salud mental en personas que tienen lo que llaman una estructura psicótica, digamos, ¿no? Una predisposición a desarrollar un trastorno psicótico que tal vez sin el uso de la marihuana no se hubiese despertado. Digamos, esto es son las patologías duales, ¿sí? Acá aparece en este contexto una persona que tiene un trastorno de salud mental que estaba latente, no estaba, digamos, declarado, al usar la sustancia lo despierta y queda en esta patología dual que interactúa una con otra, ¿sí? Son como si vos tuvieras dos enfermedades en simultáneo, que es el consumo de la sustancia, o sea, el uso problemático de la marihuana, y el cuadro psicótico o el trastorno mental. Así que muchas veces con una sola vez que se usa, se despiertan estos cuadros que estaban latentes ahí, prepsicóticos. Bueno, acá tenemos la cocaína. La cocaína, ¿qué hace? Es un estimulante del sistema nervioso central, o sea, aumenta la actividad cerebral, genera como power, energía, euforia. Enseguida uno siente que disminuye esa fatiga o ese cansancio, me da hiperactividad. Esos serían como los efectos inmediatos. Ahora, los efectos a corto plazo, ahí sí ya aparece ansiedad, cuadros de paranoia, mucha irritabilidad, aparece el comportamiento agresivo y en el largo plazo aparecen problemas cardiovasculares, hay una dependencia psicológica muy fuerte de la cocaína y en muchos casos hay un deterioro de la salud mental. En cuanto a la accesibilidad que tiene la cocaína, bueno, es ilegal, tiene un alto costo y de todas maneras sigue siendo accesible y usada, depende de los contextos, ¿sí? Después sabemos que, bueno, acá yo no la puse, pero sabemos que más en la marginalidad o las clases que no pueden llegar, digamos, por temas económicos, a veces a consumir la cocaína bien sintetizada, digamos, es pura, bien, usan lo más parecido al crack, que se usa afuera, que es el paco, que es el residual, ¿no? De cuando se trabaja la cocaína para hacer la cocaína bien refinada, buena, de buena calidad, ese residuo y se mezcla con sustancias tóxicas, a veces liman clavos o las Mortimer, vieron las esponjitas para darle como un efecto más fuerte, pero es letal para los pulmones. El paco es una droga tremendamente destructiva, exactamente igual que el crack. Bueno, entonces les decía esto en cuanto a las dificultades que tiene en el tratamiento. La gente que tiene mucha dependencia psicológica, tiene una alta tasa de recaída. La desintoxicación es una desintoxicación que tiene que estar muy, muy supervisada para el momento del craving, para el momento de la desesperación de cuando ellos necesitan el consumo de la droga, que implica un tratamiento bastante como multidisciplinario. O sea, yo trabajo en la parte de intervención terapéutica individual, la psicoterapia, pero trabajamos mucho con los grupos de ayuda y con mucha supervisión a veces de medicina psiquiátrica para que puedan abandonar el uso de la cocaína. La heroína, bueno, la heroína, nosotros tenemos la suerte de que la Argentina no es un país con consumo masivo de heroína, hay muy, muy poca. Sí es un flagelo en Europa y en Estados Unidos, el consumo es un consumo significativo, es un opioide, es ilegal, obviamente, tiene un altísimo riesgo de dependencia y tiene como unos efectos, digamos, de euforia, ¿sí? Hay alivio del dolor. Ahora, después de ese momento, enseguida, digamos, en que baja el dolor, el uso continuado de la heroína, aparecen náuseas, aparecen vómitos,
Hay muchísimo riesgo de sobredosis, aparece dificultad para respirar, y en el largo plazo tenemos mucho, bueno, eso yo no tengo tanto en mi casuística, porque les digo que la Argentina no tiene tanto, pero a partir de papers y demás, hay muchas infecciones por el uso de las jeringas, ¿sí? Incluso se estudió en algún momento la reducción de daño, que eran aquellos países que se inyectaba muchísimo la heroína, habían puesto como lugares donde la gente podía ir a drogarse, pero usando jeringas descartables, tratando de no compartir las jeringas con otro, como para, se llama reducción de daño, cuando yo no puedo evitar que se droguen, pero trato de reducir las consecuencias, no los efectos que se suman, digamos, que son esta cuestión de las infecciones por el uso de jeringas. También aparecen como muchos daños a diferentes órganos. Bueno, el tratamiento es muy, la abstinencia, el síndrome de abstinencia es muy fuerte, es muy complejo. La desintoxicación también tiene que ser gradual, tiene que ser muy supervisada y tiene una tasa de recaída muy alta. Por suerte no es una droga que es tan habitual en la Argentina. Esta sí. Esta, esta sí. Bueno, las siglas estas, vieron que es éxtasis MDMA. Eso corresponde a lo que es la denominación química, ¿sí? Del éxtasis, que es metilén dioximetanfetamina, ¿sí? Es una droga sintética, es un estimulante del sistema nervioso central, tiene propiedades que son estimulantes y empatógenas. ¿Qué es esto? Empatógenas es que como que promueve sentimientos de empatía, de conexión. Cuando apareció acá en la Argentina y se empezó a usar, decían, ahí es la droga del amor. Era como que decían, ay, bueno, haces el amor con esta droga y todo es como tocarse y era como el sumum, todo lo que tenía con la experiencia, ¿no? Corporal, la experiencia táctil, estaba súper estimulado eso en el sistema nervioso central, así que se hablaba así de la droga del amor por estos efectos empatógenos, ¿no? De la empatía. Eh, Aunque es estimulante, también tiene algunos efectos alucinógenos, ¿sí? Son suaves los efectos alucinógenos comparados con otras drogas, digamos, que son las drogas psicodélicas, y genera como mucha sensación de cercanía, ¿no? De la empatía. Entonces, inmediatamente voy a sentir como un aumento de la energía, esta conexión emocional, hay una alteración sensorial de cómo se viven las cosas, pero después los efectos que vienen al corto plazo es la deshidratación, aumenta mucho la temperatura corporal y llegan los cuadros estos, ¿no? De agotamiento y deshidratación. Vieron que en las fiestas electrónicas, que es donde más se utiliza esta droga, se venden las botellitas de agua, incluso en una época en la Creamfields denunciaban que cerraban las llaves de agua de los baños, que son públicos, para vender el agua a todos los negocios, porque la necesitan porque la temperatura corporal sube muchísimo. Bueno, y a largo plazo ya tenemos los efectos como ansiedad, depresión, aparece cierto deterioro de la memoria y mucha inestabilidad del estado de ánimo. Cuando hablamos de la accesibilidad, es ilegal, pero es bastante común en esto, en lo que les digo, en las raves, en las fiestas electrónicas, ¿sí? Sobre todo en estos espacios recreativos de los jóvenes. En cuanto a las dificultades con el tratamiento, hay una dependencia psicológica más que física, y ahí entonces se requiere mucho, como mucha intervención en lo que tiene que ver con el manejo emocional y con las situaciones sociales. Acá sí yo tengo bastantes pacientes que trabajamos mucho desde la psicoterapia para dejar el éxtasis.
Bueno, después acá están los hongos psilocibios, que lo que tienen es justamente esto, psilocibia, que genera esto, lo alucinógeno, lo psicodélico, ya acá hablamos de distorsión de la percepción, tanto como el peyote, porque la mescalina es uno de los compuestos activos que tiene el peyote. El peyote es una planta, es como un cactus chiquitito que no tiene espinas, que crece mucho por la zona de México. Bueno, está como en México y en Estados Unidos. Y la mescalina es uno de los componentes del peyote y es como el responsable del efecto así más psicodélico. Ahora, a veces se consume el peyote, a veces la mescalina que se puede extraer y ya se consume como en forma pura, y la mescalina tiene como un efecto muy parecido al LSD o a los hongos, ¿no? Son estos viajes astrales y esta cosa, digamos, de alucinaciones y psicodelia importante. Bueno, esta es la famosa TUSI o la cocaína rosa, que es una sustancia sintética que no está relacionada directamente con la cocaína, a pesar de que le dicen cocaína rosa, porque es una droga que es psicoactiva, que al contrario, es de la familia de las fenetilaminas, que tiene efectos como mucho más alucinógenos, estimulantes, no tiene los mismos efectos que la cocaína. Esta droga, esta 12B, fue sintetizada hace bastantes años, en los 70 fue la primera vez, y lo que tiene es que hace unas alucinaciones visuales y auditivas así intensas, intensas, por eso digo, es más una droga psicodélica. Eh, Muchas veces aparece adulterada con otras sustancias y bueno, tenemos alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, hay euforia, hay excitación emocional, aumenta mucho la percepción sensorial también y tiene como una estimulación física y mental muy grande. Muchas veces aparecen casos en crisis de ansiedad o con cuadros de paranoia disparados por el consumo de TUSI. Como es una sustancia de diseño, la composición exacta, así como la diseñan en las villas, o sea, se puede diseñar en como Breaking Bad, que la habrán visto, ¿no? En un tráiler, en una casa, no necesita grandes espacios de plantaciones, entonces la composición puede variar mucho. Y cada versión de estas puede tener como efectos distintos. Entonces, es como peligrosa para mí en algún punto porque depende mucho la composición, el armado de esta droga sintética. Causa mucha dependencia psicológica, y la verdad que yo creo que con esta droga todavía no se conocen los efectos a largo plazo ciertamente que puede tener. Con lo cual también complica mucho el tratamiento cuando todavía no se tiene tanta información realmente eficaz, chequeada, ¿no? Del tratamiento. En general, obviamente, hacemos psicoterapia, necesitamos apoyo psiquiátrico porque a veces necesitan medicación para poder manejar todos los síntomas de ansiedad, aparece un insomnio que no pueden dormir, cuadros depresivos, cuando se quita el consumo. Así que también es una intervención un poco interdisciplinaria. Bueno, el LSD, el ácido lisérgico es bastante accesible en la Argentina. Lo usan bastante en fiestas, en eventos de música electrónica, y la verdad que su consumo, y esto sí a mí me ha pasado por consultas, creció mucho en los últimos años. Es una droga sintética, también produce alucinaciones visuales, sensoriales, me pierde un poco temporoespacialmente, ¿sí? O sea, afecta la experiencia del tiempo y del espacio. O sea, es una droga que altera significativamente la realidad. Pero ¿qué tiene? Es muy fácil de transportar.
y es muy fácil de distribuir porque viene como en dosis muy chiquititas en una forma de papel secante, ¿sí? Se lo llama blotter o cartón y vienen gotas líquidas. Entonces es como que se ponen un pedacito de nada y yo en un frasco puedo llevar cantidad de dosis, digo, ¿no? No es que me tengo que ir con un camión en la distribución de la droga. Entonces eso facilita mucho la venta en los eventos, ¿sí? Y además la fabricación de alguna manera y el tráfico del LSD es como mucho más fácil de hacer, es como menos visible con esto que les digo, que drogas como la cocaína o incluso la marihuana. Entonces, la verdad que tiene mucha circulación en el mercado, lamentablemente, en los últimos años. El LSD muchas veces aparecen, llegan los cuadros con episodios de mucha ansiedad, de mucha paranoia y lo que ellos dicen, tuve un mal viaje. Esta es la droga en donde, bueno, tener este mal viaje en algunas personas genera que no quieran volver a probarla porque generan como una crisis de despersonalización con el mundo real. Y ese mal viaje, bueno, a veces sirve como un disparador, digo yo, ¿no? Como para trabajar el consumo o el uso abusivo de una sustancia como el LSD. Eh, Ahora, cuando se usa el consumo prolongado, realmente ha traído cuadros de trastornos psiquiátricos porque es una droga muy, muy psicodélica, ¿sí? O muchas veces despierta también cuadros como la psicosis o cuadros severos de trastornos de pánico, porque es una droga que no genera dependencia física, pero un mal viaje es un desencadenante significativo, digamos, en la salud mental de muchos pacientes. Bueno, la ketamina, que la verdad a mí me impresionó el primer paciente que yo tuve que vino con una intoxicación de ketamina, realmente vi los efectos y me pareció de una fuerza, ¿sí? Originalmente es un anestésico veterinario, se usaba como anestesia de caballos. Y digo, ¿no? La originalidad. Y tiene unos efectos como disociativos, ¿sí? La disociación y alucinógenos muy potentes. Es una droga muy peligrosa en dosis altas, o sea, digo, no en uso prolongado, sino en una dosis alta, puede provocar coma, puede provocar una pérdida de conocimiento, convulsiones, ha habido cuadros de derrames cerebrales, asfixia o directamente el paro cardíaco. Todas estas cosas pueden suceder, digamos, en un consumo abusivo en una vez. No estoy hablando de un cuadro de un uso prolongado. Ahora, el consumo de ketamina también puede producir ataques de pánico y ataques de ansiedad. Incluso lo que tiene es que tiene como un delay, o sea, como que se pierde el control de los actos propios durante horas e incluso días, ¿sí? Se pierde como el grado de conciencia y de memoria y esto tarda tiempo en recuperarse. Mi primer paciente que atendí hace unos cuantos años había perdido la capacidad de poder expresar en palabras, empezamos a tratar de recuperar, a ver si podía dibujar lo que estaba queriendo decir. Era como que quería comunicarse, pero no podía articular las palabras. Así que la verdad que es súper fuerte y es fuerte el efecto que genera hasta lograr la absoluta y completa desintoxicación. Incluso en algunas personas que ya tengan un cuadro de depresión o que tengan estos cuadros de inestabilidad emocional, la ketamina es una droga altamente peligrosa porque puede provocar intentos de suicidio, que de hecho existen los casos. Hay personas que están en un estado de mucha agitación o de mucha irritabilidad y eso, consumir ketamina les potencia tremendamente los comportamientos violentos. Y tiene en el consumo habitual, aparecen los llamados flashbacks,
que es esta cosa de revivir los efectos, ¿sí? De la queta, como le dicen en la jerga del consumo, incluso mucho tiempo después del último consumo, ¿sí? Este es el efecto flashback, como que viene a la cabeza ese recuerdo de las sensaciones o de lo que se vivió o de imágenes, ¿sí? Vuelven a mi mente aún mucho tiempo después del consumo. Bueno, la ketamina se fabrica obviamente ilegalmente como una droga recreativa, pero está aprobada por la FDA. La FDA es la Food and Drugs Administration de los Estados Unidos. Está habilitada para el uso anestésico, tanto en humanos como en animales, pero la que se consume, obviamente, esta droga recreativa, se produce en forma ilegal, se la puede tragar, se la puede esnifar, como jalar, ¿sí? Como se hace la cocaína, se la puede fumar o inyectar, o sea, tiene diferentes vías de, de acceso. Y en general se vende como un líquido que no tiene color, no tiene olor, ¿sí? O a veces como un polvo de color blanco. Es una droga tremendamente peligrosa. Bueno, una droga que todavía no desembarcó fuerte en la Argentina, pero que sí ya está haciendo estragos en Europa y en Estados Unidos. En Estados Unidos es tremendo. Hay ciudades que tienen ya como lugares enteros con esto que lo llaman los zombies, tal vez lo leyeron o tal vez lo vieron en las noticias. Los llaman zombies porque es gente que está absolutamente como muerta en vida, parece. Es un opioide, el fentanilo, es sintético, es muy, muy potente. Se lo utiliza en medicina, se lo utiliza para tratar los dolores intensos, por ejemplo, post una cirugía o para tratar el cáncer muy avanzado, pero obviamente con supervisión y en los cuadros que ameritan. Ahora, el uso fuera del ámbito médico aumentó drásticamente y contribuye a la, digamos, crisis de sobredosis en Estados Unidos y en algunos países de Europa, que es alarmante. El fentanilo lo que hace es que actúa sobre el sistema nervioso central y lo que provoca es como se une, digamos, de alguna manera, cuando entra, se une a los receptores que son como los responsables de la percepción del dolor, ¿sí? Los receptores que tenemos en el cerebro, responsables de la percepción del dolor. Entonces, cuando se activan con los opioides, que hacen un efecto como de una analgesia, pero intensa, ¿sí? El fentanilo es, les diría, 50 o 100 veces más potente que la morfina. Imagínense que la morfina es fuerte y el uso que se hace en dosis muy elevadas puede provocar incluso una depresión respiratoria que muchas veces lleva a la muerte. Hay mucha, mucha gente que pierde la vida en Estados Unidos. Es una cosa dramática el uso del fentanilo. Los efectos inmediatos que genera, bueno, genera una sensación como de bienestar, ¿no? Como una hiperliberación de dopamina. Tengo una sensación de sedación, de somnolencia, como una analgesia muy potente. Entonces, y lo que sí puede, como que reduce significativamente como la frecuencia respiratoria, a veces da náuseas, a veces da vómitos que son muy comunes en los opioides, en el consumo de opioides. Más a corto plazo ya tenemos cómo aparece la dependencia, tiene una acción muy rápida, tiene mucha potencia, una acción muy rápida y desarrolla rápidamente la tolerancia. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Cuando desarrolla la tolerancia, necesitamos aumentar la dosis para lograr el mismo efecto que me generó, y ahí hay mucho riesgo de sobredosis. Inclusive con un uso en cantidades, un uso abusivo, digamos, de cantidades no controladas, se puede llegar a la muerte en una vez de uso.
Y los efectos que tiene más a largo plazo ya genera mucha dependencia física, mucha dependencia psicológica, lo hace de una manera muy rápida. Ya cuando tenemos una cronicidad en ese abuso crónico, tenemos cuadros depresivos severos, aparecen problemas cognitivos, aparecen problemas de memoria o daño en los órganos vitales. Así que en la crisis de opioides que está habiendo, no tanto todavía en la Argentina, aunque lamentablemente todo llega, es una de las drogas más peligrosas en esta crisis actual de opioides. Bueno, y un poco para salir de tanto drama, pongo esto, ¿no? Algo que veníamos trabajando a lo largo de todo este curso, que tiene que ver con, porque de alguna manera hicimos esta clasificación, ¿para qué? Para entender que el efecto que cada tipo de sustancia tiene en el organismo y los distintos riesgos asociados, ¿sí? Conocer los efectos y los riesgos de las sustancias es crucial, es importante, ¿sí? Pero también que saber que la prevención, saber que la educación temprana en el entorno familiar, en el entorno social, obviamente son fundamentales, porque pueden marcar esta diferencia significativa en la prevención de adicciones e incluso cuando ya apareció el problema en el éxito, acuérdense el apoyo de la familia, en el éxito de los tratamientos para quienes están efectivamente enfrentando la enfermedad. ¿Sí? Bueno, la buena noticia, ¿cuál es? Es que sabemos que hay estrategias de prevención de adicciones, ¿sí? Tenemos, digamos que pueden dar respuesta a todo lo que vimos en la clase de hoy. Estas estrategias pueden tener enfoques individuales y pueden tener enfoques comunitarios. Y lo que buscan que es siempre reducir los factores de riesgo y fortalecer los factores de protección. Dentro de las estrategias de prevención individual, ¿qué trabajamos? El fortalecimiento de las habilidades sociales y emocionales, ¿sí? Como los que hicieron bienestar lo saben, comunicación asertiva, la regulación emocional, la resolución de conflictos. Entonces aprendemos a manejar el estrés, aprendemos a manejar la presión social y disminuye entonces la necesidad de recurrir a las sustancias. También el fomento de una autoestima saludable, con que trabajamos en la construcción de una identidad positiva, porque que sabemos que una buena autovaloración permite que tomemos mejores decisiones y que no tengamos que depender de las sustancias para sentirnos mejor. Además de esto, hay que educar sobre el impacto de las sustancias. O sea, yo estoy muy partidaria de que hay que dar información clara. Esto que hicimos hoy sobre los efectos y los riesgos que están asociados al consumo. Porque ¿qué hace? Es cuando damos la información, aumenta la percepción del riesgo del consumo a la población que nos estamos dirigiendo. Otra cosa importantísima es el establecimiento de metas y de proyectos de vida. Esto es en general, ¿sí? Aunque no haya consumo, pero este poder pensar que la persona encuentre satisfacción, que encuentre propósito, que encuentre ese norte, obviamente reduce el interés en las conductas de riesgo. Por supuesto, la terapia individual y los grupos de apoyo, o sea, la intervención temprana en los casos a través de la terapia psicológica, el acceso a los grupos de apoyo, cada uno de ustedes formándose y llevando la vacuna preventiva a su espacio familiar, a su entorno social, al lugar donde trabajan, obviamente son todos potenciales reductores, ¿sí? De que se llegue a el desarrollo de las conductas adictivas. Y en cuanto a las estrategias de prevención comunitaria, lo que intentan estas estrategias es crear de alguna manera un entorno social, un entorno cultural
que reduzca los factores de riesgo de la adicción a nivel colectivo, sería, ¿no? A nivel social. Entonces, promovemos los programas de sensibilización en donde, en escuelas y en universidades, este está promovido desde la universidad. ¿Por qué? Porque la educación que damos sobre las adicciones, acuérdense, en las escuelas yo promuevo desde el jardín de infantes, porque las edades tempranas, obviamente, le van a permitir a los jóvenes que conocer los riesgos, y entonces yo cuando conozco desarrollo estrategias de afrontamiento, ¿sí? Entonces también desde los centros educativos podemos promover actividades saludables, lo cual va a reducir mucho los potenciales consumos. El fortalecimiento de la red de apoyo comunitario, ¿qué son? Los espacios, generar espacios como centros de recreación, bibliotecas, programas deportivos, todo ofrece alternativas de alguna manera al consumo de sustancias. Hay que promover esos ambientes seguros para desarrollar habilidades y para enseñar a usar el tiempo ocio, que es importantísimo. Bueno, la capacitación a padres y familias, lo vieron acá, yo soy, pero amo ese curso, la escuela para familias, nos da herramientas sobre comunicación, nos enseña a manejar los conflictos, a poner límites saludables que tanta falta hacen y son tan necesarios, promoviendo la prevención desde la casa. Al mismo tiempo, la implementación de políticas públicas, ¿de qué? Del control de acceso, o sea, necesitamos regulaciones para controlar la venta de alcohol, la venta de tabaco, las restricciones en la edad, normas para la publicidad, porque estas políticas son eficaces para disminuir el consumo en general y para los menores en particular, pero digo, es tan importante que en este caso el Estado intervenga y acompañe cualquiera de todas las acciones que estamos hablando de estrategia comunitaria. A su vez, las campañas de concientización, de reducción de estigma, ¿qué quiere decir esto? Lo que yo les decía, campañas que informen sobre los efectos del consumo, campañas masivas, digo, ¿no? Y que también promuevan la búsqueda de ayuda quitando el estigma. ¿Se acuerdan que en una clase yo les decía, muchas veces es tan fuerte el estigma que la gente no se anima a sincerar una situación? Si le quitáramos ese estigma a través de campañas, digamos, con mucha llegada, tendríamos mucho más facilidad de acceso al tratamiento y llegarían muchos más y podríamos reducir muchos más los casos de consumo problemático. Y después, finalmente, bueno, lo que tiene que ver con la alianza de instituciones, digamos, ligar, ¿no? Los centros de salud con instituciones educativas, con los órganos del tercer sector, tipo las ONG, que nos dedicamos a trabajar en programas integrales, porque ¿qué se busca con esto? La red y poder dar mayor alcance para que se pueda abordar la prevención desde los diferentes frentes. Así que esta sería, como de alguna manera, las estrategias de prevención para dar respuesta a este fenómeno desde lo comunitario. Y bueno, para mí esto, ¿no? Que la verdadera libertad no es la ausencia de limitaciones, sino la capacidad de elegir lo que realmente nos da vida. Para mí es una frase que representa esto, ¿no? O sea, formarnos en esta capacidad de poder tomar buenas decisiones, no desde la limitación, sino de realmente entrenarnos para saber elegir lo que es bueno para nosotros y para nuestro entorno. Así que bueno, hasta acá llegamos. Si tienen preguntas, porque nadie me interrumpió, o sea que soy súper clara. Muy bueno, María, espectacular. Abracito, gracias. Bueno, no Más, sé si tienen más alguna claro imposible. más claro, ¿viste? Y bueno, yo soy muy maestra de colegio, me dice. Explico 20 veces lo mismo. Bueno, creo que les quedó claro. De todas maneras, ahora les voy a mandar esto. Después les voy a mandar alguna bibliografía.
de algunas cositas que hicimos también. En algún momento trabajamos desde la Cedronar en un manualcito que era todo lo que querés saber de drogas y no te animás a preguntar, que estaba dirigido a los chicos jóvenes, como para un poco informarlos, porque muchas veces acuérdense que desde la desinformación se hacen, digamos, estos experimentos de probar o ponerse en riesgo justamente por el desconocimiento. Entonces, con un lenguaje que tratamos de hacerlo bastante coloquial, bastante como, digamos, en sus palabras. Y la idea que teníamos, que después no la pudimos hacer, era que lo filmar como talleres de jóvenes para jóvenes, ¿no? Porque siempre, como yo digo, que la palabra de un operador socioterapéutico, de un exadicto recuperado que tiene la resiliencia de ser un operador socioterapéutico, es una voz súper respetada por el adicto que llega a pedir ayuda. Me parece que la palabra de un joven para un joven siempre tiene otra significancia, así que digo, bueno, son cosas interesantes, cosas que hicimos y que en algún momento, bueno, funcionaron, así que después se las voy a compartir también. Bueno, ¿no tienen preguntas o me escribieron acá o está todo, todo tan claro? Acá en el chat, a ver si veo algo. Ah, ah, ah. Acá me decías, el speed, ahí está. El speed, gracias Horacio, lo veo tarde. Cuando yo decía que en Cedronar habíamos trabajado para bajar, no sé si la droga se llamaba speed, porque era el speed con vodka la combinación, por ahí la marca era speed. Se me fue ahora, pero creo que puede ser. Porque ahora me suena la Red Bull, pero Y no. la marca era Speed, pero Speed. bueno, la combinación Claro, era era el como vos decís con energizante con vodka. el alcohol, claro, que es muy, Claro. muy complejo para la interpretación que hace el corazón, ¿no? A la hora, y el cerebro, a la hora de una droga que estimula la euforia y una droga que al mismo tiempo ordena como la depresión del sistema nervioso central, ¿no? Como incongruente, contradictoria. Gracias, chicos, acá me escriben, bueno, muchas gracias. Bueno, les agradezco la comprensión de la clase pasada y la clase que viene, nos van a quedar dos clases. La clase que viene, que si Dios quiere, va a venir una docente que está en UPCN, que es un gremio del personal civil de la Nación. Bueno, tocaron el timbre, así que sepan disculpar. Y tengo un paciente. Y la otra clase ya vamos a terminar. Y en esa clase en la última clase quiero que participen más. Vamos a hacer como una especie de ida y vuelta que a mí me sirve un poco para la devolución de ustedes para el. Perdonen la perra, pero viene el paciente y está a los gritos. Bueno, chicos, nos vemos la clase que viene. Les mando todo. Un beso grande para todos y gracias por bancar la otra vez. Muchas gracias. Chau, chau. Chao. Chao, Muchas chicos. gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, Chao María, chao. gracias. Chao, gracias. ¿No me atendés? Es que tengo que salir. No sé cómo. Cómo grabar. Atendeme vos.